Rocío. Vale. Audio tenías. Me has dicho, ¿no? ¿O no? Sí. En principio, si... Bueno, ya hemos visto que era lo que fallaba el conector, así que si no lo te quites y listo. Y tranquila. Bueno, pues ahora nuestra siguiente ponencia, Rocío Tudela. Voy a esperar a que beba agua, voy a hacer un poco de tiempo. Sobre megalitismo y astronomía en el Pirineo Navarro. Un aplauso. Bueno, pues, hola, buenas tardes. Son muchos años trabajando aquí, pero nunca me he subido aquí, ¿eh? Bueno, hemos visto cosas como muy modernas y radiotelescopios y hablando de muchas cosas de la astronomía más moderna y más actual, pero yo propongo hacer un viaje al pasado y vamos a ver la primera mirada que alza el hombre hacia el cielo y, claro, lo hace de forma diferente a como lo hacemos hoy y vamos a ver qué hay ahí. Yo he sido muy literal en cuanto a el título de estos encuentros y es que precisamente en el Neolítico existen esos encuentros transfronterizos y se hacen en el Pirineo. Y a lo largo de la línea del Pirineo, de toda esa cadena montañosa, hoy día podemos pasear y además de forma muy cómoda a lo largo de muchos yacimientos megalíticos que nos demuestran y evidencian que hay un rastro del hombre ahí. ¿Y qué relación puede tener con la astronomía? ¿Qué es lo que nos concierne? Bueno, pues ahora poco a poco os lo voy a ir desvelando. El megalitismo pirenaico tiene sus propias características, es un poco especial. No lo digo por gusto ni porque queramos hacer que sea más bonito que otro, sino que realmente lo es. Un megalitismo más pequeñito y con unas características muy propias. El Pirineo es un lugar de tránsito y lo lleva haciendo durante miles de años y, por tanto, tanto en la comunidad de Navarra como de Aragón y de Cataluña hay multitud de yacimientos que evidencian muchas cosas que vamos a poner ahora de manifiesto. Pero realmente, aunque vamos a hablar de Pirineo Navarro, no puedo comenzar sin decir el yacimiento que más concentración de estructuras megalíticas recoge, que es el de la Corona de los Muertos. Un sitio precioso, un entorno envidiable, en pleno bosque, en la selva de Oza, en el Valle de Hecho. Hay más de 120 estructuras y todas ellas, además, bastante bien conservadas. Así que es una joya de la prehistoria en el Pirineo y pues son piedras cargadas de historia y nos cuentan muchas cosas sobre cómo vivieron aquellas sociedades y qué visión tenían del mundo. Y no solo vemos este tipo de estructura, los famosos cronlets o los círculos de piedra, sino, por ejemplo, en ese Pirineo oscense, pues vemos este ejemplo que está en multitud de revistas y de prensa, esa casita del duende, y es que al megalitismo también se le ha asociado muchas cosas de muchas leyendas y mucha mitología, y por eso incluso en la toponimia de este tipo de estructuras recoge muchas veces esa jerga popular como esta de aquí. En este caso a este dolmen pues la conocen como la casita del duende. Y la fotografía puede dar a pensar que es un dolmen bastante grande. La verdad es que la fotografía hace que parezca más monumental de lo que es, entonces es un dolmen muy pequeñito. Y eso es una característica común prácticamente en el 100% del conjunto de los dólmenes de montaña del Pirineo. Son dólmenes muy pequeños que se diferencian mucho de los dólmenes más sureños, como pasa aquí en Navarra, en la zona de la Ribera, o si ya nos vamos más abajo de la península ibérica. ¿Y qué funcionalidad tiene el megalitismo en esas primeras sociedades?
Bueno, evidentemente la primera y la más importante es que tiene un carácter funerario. Un carácter funerario con el que a la vez que implicamos a la comunidad requiere un esfuerzo común para erigir un tipo de monumento así. Queremos marcar el territorio y decir, aquí vivimos desde hace tanto tiempo y aquí seguiremos en un futuro. Este sitio nos pertenece. Por tanto, marca una identidad de grupo. Y el hecho de que sea un monumento funerario también implica que existe ya en esa cultura un simbolismo, unas creencias, empieza a desarrollarse también sus propios mitos. Entonces, ¿qué reivindica el megalitismo? ¿Qué quiere hacer? Bueno, pues lo primero, como os he dicho, quiere establecer esa presencia. O sea, este grupo, un grupo de personas, familiar, vive en ese sitio y lo reclama para sí. Entonces, al hacer esas construcciones, está estableciendo que se encuentran ahí. Y no es casual que se encuentren donde se encuentren. Cuando se observa al megalito dentro de su paisaje, y cuando hablo de su paisaje, no solo hablo del paisaje que le rodea de montaña, sino que la bóveda celeste forma parte de ese paisaje, entonces se comprende el por qué se ha elegido ese sitio. Lo hacen también, en su inmensísima mayoría, en zonas altas, aunque también los encontremos en zona de valle y los encontremos también en zona de bosque. Hay una inmensa mayoría que está en zonas muy altas y que a la vez que están en zonas muy altas son cómodas a la hora de andar, son llanas y que se conectan a su vez con otros puntos del territorio, con otras construcciones o con otros elementos del paisaje que es importante para ese grupo de personas. Evidentemente, esos megalitos también están llamando la atención, quieren que tengan visibilidad ese monumento que han erigido. Y para ello eligen un punto de referencia bastante visible y que topográficamente sea de forma elevada, como os he dicho. Y esa posición es una fuente de información muy importante, porque realmente al no tener textos escritos y carecer de otro tipo de información que sí tenemos en otros momentos de la historia, hay muy pocas cosas a las que agarrarse para reconstruir. Y la orientación de estos monumentos es fundamental para recrear el por qué están ahí y por qué se hacen. Y bueno, evidentemente tienen una gran dimensión social porque implica a toda esa pequeña sociedad y además también no solo son un sitio funerario, sino también un lugar de reunión. Son estructuras que se conciben para reclamar ese pasado de que están ahí, pero también son estructuras hechas para decir vamos a seguir aquí en el futuro. Así que tiene esas dos dimensiones. Y los megalitos siempre han estado asociados a tienen su propia cosmovisión. Esta parte de la historia, al no tener registro escrito, lo que pasa es que es muy susceptible de crear teorías que no se basan en la ciencia. Entonces hay que hacerlo a través de esa parte más científica, de la arqueoastronomía, que sí que nos va a brindar de un montón de datos que nos va a permitir reconstruir el porqué de estas construcciones. Más cosas. La misma forma que tienen esos megalitos, como los túmulos, o por ejemplo la forma circular o elíptica de los Cromlech, también nos hace referencia al cielo, a esos ciclos de la luna, del sol. Representan ya en la misma estructura la bóveda celeste. Y también lo hacen en algunas representaciones que se encuentran grabadas en piedra o en adornos, en ajuares que acompañan a estas estructuras, con símbolos solares, lunares. Así que sí, el cielo forma una parte muy importante y determinante
en estas construcciones. Como os digo, pues ¿quién nos ayuda a hacer esto? Bueno, pues la arqueoastronomía, esa mezcla entre la arqueología, la historia y la ciencia. La base, bueno, pues vamos a tomar la orientación que tiene ese monumento megalítico. ¿Y de qué nos va a hablar? Bueno, pues nos va a hablar de la noción del espacio que tiene esa sociedad cuando crea ese monumento y también del tiempo, de cómo concibe el paso del tiempo o incluso de la muerte, cómo construye y cómo desconstruye esa muerte, esa sociedad. Así que el objetivo, para los objetivos que tiene la arqueoastronomía es averiguar, ¿no?, qué conocimiento astronómico tenían esas sociedades, a la vez que cómo se desarrolla esa astronomía en esas primeras sociedades y de qué manera se relacionaron con el cosmos. Y la forma en la que lo podemos hacer es a partir de los datos arqueológicos. Así que averiguar cuál fue el papel que jugó el cielo en el conjunto de esas manifestaciones culturales es lo más importante. Y en el Pirineo Navarro tenemos varios enclaves megalíticos, hay muchísimos, ¿no? Pero yo solo me he quedado con 4 puntos porque si no la conferencia estábamos aquí esta mañana. Y es que el fenómeno dolménico navarro no tiene un estilo propio. Es, perdóname la palabra, un batiburrillo de otras influencias que tiene, de áreas colindantes, también del suroeste francés, de la fachada vasco-atlántica, tiene un poquito de todo, ¿no? Pero está muy claro que donde mayor manifestación tiene y mayor número de registro tiene es en zonas de alta montaña. ¿Y qué lo caracteriza? Bueno, pues esos dólmenes muy pequeñitos, de planta rectangular y con una galería cubierta, aunque hay muchos que ya la han perdido, que en su inmensa mayoría, más del 90%, tienen una orientación este-oeste. Es decir, que si nos ponemos en la puerta de esa tumba funeraria, podríamos ver cómo sale el sol. Los poquitos que conservan ajuar, porque la mayoría están saqueados, pues tienen, la verdad, que muy poquito valor. Cerámica que no está muy cuidada, pequeñas puntitas de flecha, chitas de piedra, no son grandes tesoros. Y están en zonas de montaña bastante elevadas y que hoy día siguen siendo zona de pasto o terreno agrícola. Así que siguen manteniendo esa tradición de pastoreo que tenían en las culturas que lo erigieron. Un ejemplo, pues para que veamos esas zonas de montaña muy alta, pues en el Valle del Baztán tiene la mayor concentración de megalitos que existen en toda Navarra. De los más de 1.500 que hay censados, que habrá muchos más, pues más de 600 están allí. Y de esos más de 600, más de 100 son menires. Pues hay unos cuantos por poner, pero hay infinidad. Y si lo vemos a vista de dron, que nos permite tener otra visión, una visión desde el cielo, como quizás a lo mejor querían que los viesen esos dioses en ese mundo simbólico suyo, pues vemos así esas zonas elevadas que en muchos casos se identifican estructuras megalíticas, pero que ya están bastante rotas. Ahí podéis ver, por ejemplo, este menhir está en alto, pero a su alrededor tiene otros que ya han sucumbido al paso del tiempo y están depositados en el suelo. Y entre esos menhires no podía olvidarme del menhir de Soalar, principalmente para que os deis cuenta de que esa ornamentación relacionada con la astronomía también está ahí. Su escudo, el escudo del guerrero, es una representación solar, así que está viva esa astronomía, esa observación del cielo en prácticamente todo lo que veamos. Sorogain, otro punto maravilloso para pasear, es una ruta pecuaria prehistórica, es un sitio de pastos, hoy día sigue siendo de paso, una ruta de paso de primer orden, y ahí también encontramos una multitud de vestigios súper bien conservados, por ejemplo, como este dolmen de Pilotasoro, que nunca me sale bien el nombre, le falta la tapa de arriba, pero bueno, igual que pasaba, por ejemplo, con castillos que se habían visto abandonados y reutilizaban las piedras, pues con estas cosas pasaba lo mismo. Y es un dolmen que se encuentra a bastante altura, justo en la frontera, ya al límite de España con Francia, para que vaya haciendo claro esa idea, ¿no?, de la altitud.
La estación megalítica de Azpeitia, bueno, pues es un sitio de una belleza espectacular y tiene una concentración de cronlets tremenda, muy bien conservadas, y de hecho en bastantes de sus cronlets suele haber en algunos de ellos un menhir que destaca más que otro. Y en los menhires más prominentes sí que tiene una orientación perfecta, pero perfecta, milimétrica, de este a oeste, en sus dos caras. Entonces le ves que, bueno, no son solo suposiciones o parte del imaginario, sino que es real, no hace falta más que coger una brújula. Y así serían vistos a vista de dron. Todas estas fotos súper bonitas son trabajo de mi marido, que me ha ayudado. Y podemos ver muy bien esas formas. Esto es este cronlet está creado a posteriori sobre la base de un cronlet muy antiguo, y se han permitido la licencia, evidentemente, de poder hacer este tipo de cosas, de grabados solares y lunares. Y si miramos por el orificio que tiene hecho, tiene una orientación perfecta este-oeste, pero esto es una cosa posterior de 2006. Más cronlet, más todavía, para que lo veáis desde el cielo. Y por último, en el Valle del Roncal. En el Valle del Roncal, ya sea porque la altura es muy desmesurada en las montañas, no hay evidencia de ese tipo de megalito a tanta altura. Están en el valle, ¿vale? Para que veáis un ejemplo de que no todo está tan alto, sino que también lo tenemos en el valle. Y ahí podemos ver el dolmen de Arraco. Con esa visión desde las alturas del bellísimo Valle del Roncal, en donde destaca pues, el dolmen de Arraco y también el de Saculo. Por último, os quiero enseñar una última diapositiva. Solemos ver siempre, cuando visitamos un monumento de este tipo, lo solemos ver siempre, nos queda de frente, pero ¿os habéis parado alguna vez a mirar y cómo se vería desde dentro? ¿Qué querían ver lo que vieran los antiguos, sus antepasados desde su tumba? Bueno, pues estas bellísimas vistas de las montañas de Roncal. Y por último, pues ya que estamos hablando del cielo, ¿vale? Pues, ¿qué os parece si lo vemos? ¿Cómo se vería desde el cielo? Pues eso era lo que tenía preparado para compartir con vosotros. Dos, 3 minutillos de preguntas un poquito rápidas. Más 2 que 3. Se ha quedado feo, Roberto. Tú estabas nerviosa. ¿Hasta qué punto pensar en las implicaciones astronómicas de este tipo de monumentos son paranoias mentales nuestras? Me refiero como en Göbekli Tepe, que hay un artículo científico de unos tíos nórdicos que les sacaban unas cosas maravillosas, pero que tiene pinta de que es más bien lo que queremos ver. Pues es que difiere mucho si lees bibliografía, por ejemplo, de los años 70, 80, sobre todo en los 70 proliferó mucho. Claro, ahí sí que lees cosas que, como tú dices, en muchos casos son más lo que queremos ver que lo que es. Pero hay estudios recientes súper buenos de cosas que dices, es que la evidencia está ahí. Evidentemente hay sitios
en el mundo que tienen una evidencia mucho mayor que otras. Digamos que también estamos aquí en un megalitismo más como de casa, más como todo más en pequeñito, más en miniatura. Hay otros sitios mismamente en España en el que eso es mucho más evidente. Por ejemplo, te voy a llevar a mi casa, a Málaga. En los dólmenes de Menga y de Viera, en Antequera, eso es innegable. El sol entra hasta el final de la cámara y la ilumina toda al amanecer de los equinoccios y los solsticios. Eso no es una casualidad. Y ese tipo de cosas. Claro, hombre, a ver, eso. Sí, ya. Lo que sí está claro es que son manifestaciones que están ahí, de que nuestros antepasados ya miraban al cielo y que esa bóveda celeste formaba parte de un paisaje que era seguro mucho más influyente de lo que es hoy en día. El cielo era bastante más importante de lo que es hoy. Creo que había una pregunta rápida ya y ya la última porque vamos siendo un poco justos. Bueno, era más bien un comentario, espero que breve, simplemente para responder a lo que comentaba el que acaba de preguntar. A la evidencia más clara y significativa es que cuando se hacen estadísticas, disculpa, es que no está. Cuando se hacen estadísticas de dónde apuntan los dólmenes, se ve que claramente hay una tendencia este-oeste o concretamente entre las direcciones de los dos solsticios. Y eso sí, estadísticamente es claramente significativo de que las direcciones tienen una orientación astronómica. Pues ya está, muchas gracias, Rocío. Nada.